Gracias, Liz. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Está creciendo el desempleo, está creciendo en el Ecuador, a diferencia de otros países, digamos, en cantidades mayores que en otros países, todos ellos afectados por la crisis económica internacional. Si está creciendo, ¿por qué está creciendo? Recurrimos a un experto en temas de estadísticos y en temas económicos y laborales, del doctor Marcelo Merlo, que nos esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas. Doctor Merlo, ¿está creciendo el desempleo en el Ecuador? ¿Es verdad o es una percepción equivocada? Es una verdad incuestionable, licenciado Ortiz. ¿Estadísticamente demostrable? Estadísticamente demostrable. Aquí tenemos nosotros este cuadro en el que se puede apreciar la evolución del desempleo en el año marzo 2008, marzo 2009. Y podemos apreciar que en Quito subió del 6.4 al 7, no es mayor. En Guayaquil y en Machala es preocupante la cifra. Sube de 7.9 a 14. Casi se duplica. Y en Machala más que se duplica, sube de 5 a 10.9. ¿Por qué subiendo en todo el país sube tan bruscamente en Guayaquil y Machala? Bueno, en Quito, al parecer, no ha subido el desempleo de una forma brusca, o no ha subido, porque Quito pues tiene un importante componente burocrático, y es indiscutible que la burocracia en Quito se ha incrementado notablemente, no solo por la serie de ministerios, sino por una serie de programas que están articulando aquellos ministerios. ¿Pero Guayaquil y Machala? Pero en Guayaquil y Machala, en donde son urbes en que la actividad particular privada es la fundamental, es el eje del desarrollo de esas ciudades, el desempleo ha crecido terriblemente, el desempleo urbano. ¿Porque la economía privada está decreciendo, está contrayéndose? Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, en el Ecuador este momento, licenciado Ortiz, es fundamental. Y yo creo que, bueno, ahora que el ministro de Gobierno pues acaba de salirse, pero de vez en vez siguen sintonizando las noticias de Canal 4. De Teleamazonas. De Teleamazonas, concretamente. Si es que no tenemos nosotros un acuerdo nacional en que se articule una relación inteligente entre el Estado, representado por el gobierno de turno, la sociedad civil, pero la sociedad civil representada por sus legítimos representantes, no por grupos o grupúsculos, lo que queramos llamar, que obedecen a otra organización, a otra clasificación. ¿Ese acuerdo podría lograr reactivar la economía en plena época de crisis mundial? Desde luego, desde luego. ¿Cómo? ¿Y por qué digo eso? Porque el momento, por ejemplo, en que se diga, a ver, nos vamos a proponer crear nuevas fuentes de empleo. ¿A base de qué? A base de una forma inteligente del manejo de la política laboral. La política, ¿No ha sido inteligente el manejo de la política laboral? Yo creo que en el mandato 8 se les fue de la mano. ¿Por qué se les fue de la mano? Porque el mandato 8 creó normas de mayor inflexibilidad laboral. Cuando la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a nivel universal, a nivel mundial, aconseja que lo mejor para incorporar más personas al trabajo formal es flexibilizar la relación laboral. Porque si se inflexibiliza, si se hace más dura, pues simplemente la gente no hace el matrimonio. Las empresas no quieren contratar. Cuando en Alemania se dictaron unas normas tan rígidas sobre las relaciones familiares, los matrimonios comenzaron prácticamente a desaparecer. Claro. Ahora, está por cumplirse, no sé si es hoy o mañana, un año del mandato 8. Visto en retrospectiva, el mandato 8 de la Asamblea Constituyente fue un acierto, fue un error. Porque al comienzo se dijo que fue un gran acierto, que mucha gente que estaba tercerizada, que tenía trabajos inestables, inseguros, inconstantes, se incorporó a roles de pago y empezó a tener certezas. El mandato 8 cometió 2 desaciertos y desde luego pues algunos aciertos. Corrigió los problemas que se estaban produciendo porque había abusos de la tercerización, había una rotación permanente de los trabajadores dentro de las empresas. Pero se olvidó que en nuestro país el sector informal necesita también una protección jurídica. Pero en el balance, ¿el mandato 8 fue bueno o malo? ¿Creó empleo o creó desempleo? Yo diría que las pruebas están al canto. Las pruebas son esas cifras. Las pruebas son estas cifras. ¿Cuál es la cifra actual del desempleo nacional?
Si nosotros hacemos, bueno, estamos bordeando los 400.000 personas, 395.000 personas, este momento. ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa? El 8.6% de la población económicamente activa, porque hablamos siempre en función de la población económica. ¿Ese 8,6 es alarmante? ¿Es alarmante incluso estando el mundo entero en crisis económica? Sí, es alarmante porque la forma como en el Ecuador se está determinando a la población económicamente activa y cómo se está midiendo el desempleo implica una peculiaridad, licenciado Ortiz, que quería pues, de alguna manera aclarar. Esta cifra que tenemos ahora de 8.6 es el resultado de una nueva metodología que se introdujo desde septiembre del año 2007. Si podemos ver nosotros aquí en la secuencia del Banco Central. Muy rápidamente, doctor Melo, tenemos muy pocos segundos. En agosto del 2007 teníamos un desempleo de 9.8. Sí, estamos viéndolo, siga nomás. Y en septiembre del 2007... Más abajo, Carlos. Baja a 7. Baje la cámara, Carlos, baje la cámara. Baja a 7 aquí. Sí. Entonces, o sea, simplemente el cambio de la metodología bajó 2.8 y comenzamos desde un nivel más bajo. Si nosotros mantuviésemos la metodología anterior y sumamos esos 2.8 al actual índice de desempleo, estaríamos en 11.4. No, usando la forma como medimos a todos los gobiernos. Más allá del porcentaje, o sea, el número de desocupados en el Ecuador este momento es de casi 400.000. Sin contar los subempleados. Sin contar los subempleados. Cifra alarmante, doctor Merlo. Es una cifra preocupante, sobre todo porque el subempleo, licenciado Ortiz, el subempleo en el Ecuador este momento está en el 51.9%. O sea, estamos hablando de 60% de ecuatorianos que tienen, o que no tienen trabajo, o que tienen un trabajo parcial. El empleo pleno apenas está alcanzando al 38%. Gracias, doctor Melo, por haber estado aquí. Es el empleo digno, es el empleo de las personas que tienen por lo menos el 38%, que es bajísimo. Es bajísimo. Gracias por haber estado aquí, doctor Melo, muy interesante. Sus cifras, vamos a hacer un corte. No se olviden, estará aquí Teodoro Bustamante, un muy conocido y reconocido analista político, y tendremos un informe completo sobre el virus H1N1, el de la nueva gripe. Porque aunque el pico de la pandemia parecería estar pasando, todavía hay dudas. Por ejemplo, ¿se puede comer carne porcina? Lo sabremos al volver.